1910, millones de campesinos oprimidos durante 3 décadas por la dictadura estallan en rebelión. Aunque la revuelta es encabezada por intelectuales con conciencia social y militares de carrera, en las calles solo se corea el nombre de un forajido casi analfabeto, Pancho Villa. Él encarna la figura esencial del mexicano que combate en la Revolución Mexicana, y además fue el individuo capaz de convocar al mayor número de combatientes en el ejército más importante y definitivo de las luchas de la Revolución Mexicana. Y la popularidad de Villa se nota por otro aspecto. Los únicos que entraban a las batallas gritando viva su jefe eran los villistas. Los villistas gritaban viva Villa, los carrancistas no gritaban viva Carranza, ni los zapatistas viva Zapata. Para sus seguidores, Villa es el centauro del norte, el héroe que lucha por la igualdad de clases. Otros ven a un delincuente anárquico y violento. Es un hombre de carne y hueso, es un hombre lleno de luces y de sombras, es extraordinariamente tierno, pero puede ser también capaz de enormes actos de crueldad y de violencia. Yo más bien creo que es una idealización de algo que quisieran que pudiera haber sido Hinojoe. O sea, del héroe que redime a los pobres y que hace cosas buenas, aunque sea una mentira evidente, pero la gente lo necesita. Y entonces le pone un nombre, una etiqueta, y en este caso, al no haber de qué echar mano, existía Villa. Los corridos lo pintan como un combatiente invencible. El cine como el arquetipo del macho mexicano. Su asesinato solo logra llevarse al hombre. Cobran vida la leyenda y los misterios de Pancho Villa. Francisco Villa nace el 5 de junio de 1877 en San Juan del Río, Durango. El niño, hijo de un matrimonio de modestos agricultores, es bautizado como Doroteo Arango. Los papás de Francisco Villa, o Doroteo Arango como era su nombre de pila, fue don Agustín Arango y doña Micaela Arámbula. El nacimiento del niño, que será Pancho Villa, está rodeado de aspectos oscuros que alimentan el primero de sus misterios: el misterio de su origen. Nunca oyó que el señor Arango pudiera no ser su padre. Fue hasta posteriormente aquí en Chihuahua que me llegó como parte de historia oral la historia de que el verdadero padre de Villa era un hacendado de ahí cercano a San Juan del Río, que se llamaba Luis Fernan. Los Arango, establecidos en el rancho La Coyotada, vivían de su trabajo en las acaudaladas haciendas del municipio. A mediados del siglo XIX, los Ferman, una familia de potentados austríacos, se asentó en las tierras vecinas. Y tiene una sirvienta ahí que se llama Micaela Arámbula, que trabaja en la hacienda San Miguel de Bazoco. Micaela Arámbula habría sido amante del hijo de los inmigrantes europeos, Luis Ferman II.
y es con esta sirvienta con la que se enferma, tiene a un niño, y que es este futuro Pancho Villa. Doroteo sería fruto de aquella relación prohibida. El hecho, oculto en su época, es atestiguado por los descendientes de los Ferman. La madre de Francisco Villa era sirvienta en la casa de grande, en la casa donde vivía mi abuelo. Y para ese tiempo el abuelo ya estaba viudo. Entonces se supone que por su soledad, ¿verdad?, tuvo relaciones con esa mujer, que una mujer joven. Nuestra abuelita y nuestro abuelito, o sea, Miguel y Rafaelita, nos decían a las niñas chiquitas, si en la escuela algún día les preguntan que si conocieron a Pancho Villa, que si son familiares, ustedes calladitos, ustedes no van a decir absolutamente nada de lo que han escuchado en nuestra vida. Era un secreto muy bien guardado. Los verdaderos orígenes de Villa, el soldado de los humildes, estaban en la burguesía, en una familia de ascendencia judío-austríaca. Un análisis fisonómico abre otro camino para intentar resolver la controversia. Se trabaja con una fotografía de Villa, denominada fotografía testigo, y otra de Luis Ferman, designada fotografía problema. Sobre ellas se trazan líneas horizontales para cotejar la morfología de ambos rostros. Después de trazar los trazos horizontales, tanto de la fotografía testigo como la fotografía problema, ¿sí?, y al confrontarlos, ¿sí?, nos damos cuenta de que presentan mucha similitud. Es decir, que a la misma altura tenemos las cejas, a la misma altura tenemos los ojos, a la misma altura tenemos la boca. Hay más similitudes que diferencias, ¿sí? Entonces nos da como resultado que sí puede existir algún parentesco cercano entre Luis Ferman Gurrola con el general Francisco Villa. El notable parecido y la firme tradición oral podrían indicar que Villa es hijo del hacendado austríaco. Pero la búsqueda de evidencia continúa y los primeros días del Centauro son un enigma sin respuesta. Durante la adolescencia, Doroteo sufre la explotación. Sus extenuantes jornadas en el campo son retribuidas con mezquinos salarios. Villa trabajaba a veces como pastor, a veces como campesino, era un peón de hacienda y también un aparcero. En 1894, el joven sigue el camino de muchos rebeldes al régimen y se fuga a las sierras. Allí, traba relación con peligrosos bandidos rurales. Doroteo es aceptado en una banda de ladrones de ganado y adquiere conocimientos que lo harán sobresalir en su participación revolucionaria. Va a templar su cuerpo en los rigores de la naturaleza. Va también a perfeccionar su técnica como uno de los mejores jinetes. Ella va a perfeccionar también otra cualidad, su extraordinaria puntería. Existen muchísimas anécdotas de todo tipo sobre la extraordinaria puntería de Francisco Villa. Cuando asume el mando de su propia gavilla, suele asaltar a las familias acomodadas, y muchos afirman que el botín es entregado a los pobres. Es una leyenda como tal, creció como leyenda, pero no hay que olvidar que todas las leyendas están basadas en hechos reales. La leyenda de que Pancho Villa después se consideró en su época de bandolero como un Robin Hood mexicano para hacerse leyenda es porque pasó un proceso de veracidad. Se cree
que Doroteo Arango era un bandido que no toleraba la injusta división de las riquezas en su país. Su conciencia lo hace sentir mal y de lo que roba trata de remediar a la gente que no tiene. Y roba a los ricos y de improviso llega a las rancherías de la gente más humilde y les da de lo que robó. Tiene cierta semejanza con Robin Hood porque efectivamente Villa sí ayudó mucho a las clases necesitadas de su país. Las autoridades se lanzan a la casa del Robin Hood mexicano y Doroteo idea un plan para dificultar su rastro. Se fue de su estado nativo de Durango, se fugó a Chihuahua, cambió su nombre y se llamó Francisco Villa. Cuando él se va a Chihuahua, realmente no era conocido como tal, como Doroteo. Le funcionó su estrategia de refugiarse o proteger su identidad con el nombre de Pancho Villa. Y él siempre sostuvo ser Pancho Villa. Sus detractores aseguran que con su nuevo nombre, el ex peón desata su odio contra los terratenientes. Empieza a ser conocido como Pancho Villa, el asesino. Quiero decir que soy bisnieto de don Luis Terrazas. Don Luis Terrazas fue una persona que ocupó 60 años de la historia de Chihuahua. Realmente, en relación con Francisco Villa, sí habría muchas cosas que comentar y que decir. Él tomó preso a Luis Terrazas, le exigió el dinero. Al no entregarle el dinero en los primeros intentos, lo colgó. Tuvo pues, actos verdaderamente de martirio con él. Lo colgaba, lo subía, lo bajaba y pues realmente lo estuvo torturando durante algún tiempo. Era una gente sanguinaria per se, una gente que le gustaba, que se satisfacía con el crimen. Los testimonios hablan de un Villa inhumano, un demonio capaz de infundir el terror. Como ellos sí lo vivieron, entonces hablaban muy mal de Francisco Villa, hablaban muy mal y recordaban y hacían que se supiera todas las barbaridades y atrocidades que se hacían. Hay tanta película en donde ensalzan a Villa como un caudillo, un gran revolucionario, una persona que entró en la revolución para proteger a los pobres. Mentiras, ¿verdad? Mentiras. Un ladrón, un asesino. Su imagen se modifica en cada relato y reconstruir al Villa temprano es imposible. El individuo real ya es devorado por el mito. En 1910, los pasos de Villa continúan en la revolución. Se transforma en el general imbatible y su relieve alcanza dimensiones colosales. Hacia 1910, Francisco Villa es uno de los bandidos más famosos de Durango, México. El 20 de noviembre, cuando estalla la insurrección popular, es convocado por los líderes para unirse a la lucha. Fue una época sumamente violenta del país y entonces lo que se requerían eran hombres de acción y naturalmente Villa tenía las cualidades para poder derrotar
primero a la dictadura de Porfirio Díaz y posteriormente al gobierno federal que entonces encabezaba a Victoriano Huerta, quien a su vez se había convertido en el usurpador del poder. Villa, un peón de hacienda con antecedentes en la ilegalidad, es recibido con suspicacia por los jefes revolucionarios. Aún así, su coraje lo transforma en general. Francisco Villa crea de la nada el ejército más poderoso de la Revolución Mexicana. El ejército más poderoso, más combativo, mejor pertrechado y mejor disciplinado de la Revolución Mexicana. Esta capacidad de convocatoria se fusiona con otros aspectos de intuición, imaginación, inteligencia, capacidad de estrategia, de tácticas militares intuitivas y innatas de Francisco Villa. Villa transmite las tácticas aprendidas en el bandidaje y crea la División del Norte, una caballería capaz de veloces asaltos nocturnos. Villa estaba muy acostumbrado a estar asediado, a ser perseguido, de tal forma que Villa manejaba perfectamente las riendas de un caballo, era un jinete experto, y eso quiso plasmar eso en su División del Norte, y lo logró de una manera extraordinaria. Y esto es importante destacarlo porque las famosas cargas de caballería que hacía Pancho Villa eran en base a esto, eran en base a la velocidad y a la facilidad con que disparaban los jinetes de la División del Norte, y esto diezmaba a sus oponentes. Sin embargo, la capacidad militar de Villa es cuestionada. El antivillismo sostiene que un estratega oculto habría trazado sus victorias más resonantes. Realmente él no sabía nada, nunca estuvo en el ejército, nunca fue a la escuela, no teníamos de haberlo aprendido. Tuvo un tiempo un excelente asesor que había sido hijo del que fue director del Colegio Militar. Estoy refiriendo a Felipe Ángeles. Felipe Ángeles es un general que llegó a general en el Ejército Federal, fue director del Colegio Militar, fue un hombre brillante, fue un hombre casi un hombre científico. Él estudió en Francia y después se unió a la Revolución. El general Ángeles integra la División del Norte en la batalla de Zacatecas, librada en 1914. Villa pretende invadir la ciudad y cargar contra 9.000 federales munidos con 10 cañones. Ángeles, en cambio, aconseja posicionar las tropas en los cerros. El general Felipe Ángeles llevaba casi 34 piezas de artillería, casi el triple. Y el general Ángeles supo emplazar adecuadamente esas piezas de artillería arriba, capturando los cerros, y disparar hacia la población, haciendo materialmente pedazos a las tropas federales. La estrategia de Ángeles logra un brillante triunfo. En los combates de Celaya, el 6 y 7 de abril de 1915, es Villa quien diseña un avance de caballería sin considerar las características del suelo. Un terreno agrícola retirado, en el cual los caballos atacaban en perpendiculares al terreno roturado, y los caballos tuvieron muchos problemas y mataron a muchísima gente. ¿Quién mató? La artillería. Tenía aquí 86 ametralladoras el ejército obregonista, eran muchas ametralladoras. Claro, con eso materialmente cegaron a la caballería villista. Ya para entonces Villa tenía 30.000 hombres y 36 piezas de artillería, mientras que Obregón tenía 15.000 hombres y tenía 13 piezas de artillería. Como usted ve, la superioridad en hombres y en artillería era muy superior Villa a Obregón. Sin embargo, Villa pierde por una mala conducción táctica de la batalla, mala. No estaba aquí
el general Ángeles ya no estaba. La auténtica relevancia del general Felipe Ángeles nunca terminó de salir a la luz. Fue ensombrecida por la estatura legendaria de Pancho Villa, que daba la vuelta al mundo a través de la prensa. Fue la prensa de Estados Unidos realmente la que hizo el mito de Villa, cuando le llamaba el Napoleón mexicano. Hágame favor, que friega para Napoleón. Bueno, en fin, le llamaban el Napoleón mexicano. Frecuentemente, el general Villa se mostraba rodeado de periodistas. Villa no tenía ningún problema en dar una entrevista. Otros políticos tomaban consejeros, primero hablaban con gente. Villa veía un reportero, le preguntaba y Villa contestaba. Y obviamente lo hacía de manera bastante inteligente. La prensa lo representaba como un personaje fascinante, el Napoleón mexicano. Pero algunos creen que en realidad el centauro utilizaba a los reporteros para moldear su propio mito. ¿Por qué se interesaba Villa tanto en dar, digamos, tener publicidad? Creo que uno de los motivos principales era que había constantes acusaciones contra él que era un bandido, que no podía ser un jefe revolucionario por ser bandido. Y Villa quería refutar eso. No refutaba completamente sus actos de bandido, pero quería dar la imagen de una víctima del porfiriato, como muchos otros. Revolucionario, auténtico o publicista, o un ego enorme, que era lo que ponía en el centro. Bueno, pueden ser las dos cosas. Yo creo que bien manejado, un gran ego puede ser una fuerza revolucionaria. Los periódicos y los documentales de Hollywood agigantan la figura de Villa. En 1916, el presidente de los Estados Unidos lo considera incontrolable y cerca de acceder al gobierno de México. Entonces, da apoyo a su enemigo, Venustiano Carranza. Villa, que durante un tiempo se había sentido muy cercano a Estados Unidos, que había creído que contaba con la confianza de los norteamericanos, que se había retratado al lado del general Pershing y que había sido hasta estrella de películas norteamericanas, se siente profundamente traicionado, defraudado y enojado por la decisión norteamericana de reconocer a su adversario. Pancho Villa responde y emprende su más monumental leyenda como revolucionario: el desafío a la primera potencia del mundo. Al atacar y finalmente repeler a Estados Unidos, creó una leyenda muy fuerte. Es parte integrante del nacionalismo mexicano. Fue el único, hasta Osama Bin Laden, que atacó el territorio metropolitano de Estados Unidos desde la invasión inglesa en Estados Unidos en 1812. No había torres como en la de Nueva York si no las hubiera quemado. Villa concibe un ataque de 300 hombres a un pueblo fronterizo llamado Columbus. Mi bisabuelo James T. Dean tenía una hacienda a unas 7 millas al este del pueblo. En la mañana del ataque fueron despertados por los balazos. Su mujer, mi bisabuela, decía: hay disparos, hay gritos, se escuchan los viva México, viva Villa y todas esas cosas, así que había una gran batalla. Para mí, como sobreviviente de una de sus víctimas, Pancho Villa era un individuo muy complejo. El ataque que hizo Columbus, Nueva México, fue solo un pequeño incidente. Él hacía lo mismo en México día tras día, matando gente. Él era tanto un héroe como un bandido.
Dependiendo de si había matado a un pariente tuyo o te había dado un caramelo. La agresión sería fallida para el villismo. Inexplicablemente, el Centauro del Norte ignoraba la presencia de una patrulla de infantería apostada en el poblado. Después cometieron un error aún más grande. Empezaron a incendiar edificios en Columbus. Y el incendio permitió a los americanos diferenciar a las tropas villistas de los civiles y poder matar a más de 100 villistas, aunque solo murieron 17 americanos. En ese sentido, el ataque fue mal planeado, estratégicamente, políticamente, fue un éxito para Villa. Pancho Villa logró sobrevivir a la feroz batalla y huyó. ¿Cómo había salido ileso de un combate que terminaba con 1/3 de sus soldados? Una especulación planteó la insospechada posibilidad de que el Centauro nunca hubiera estado en Columbus. No es claro, se quedó cerca del sitio, pero mandó a sus hombres y él no fue. Él se quedó del lado mexicano y no entró a Estados Unidos. Eso es verdad. No quiso entrar, no dijo por qué, pero obviamente no le hubiera gustado ser, o no quería ser prisionero de Estados Unidos. Estados Unidos envió 10.000 hombres y 8 aeroplanos en su persecución. Pero Villa se ocultó en la sierra chihuahuense y no fue capturado. Así concluía la grandiosa hazaña, aunque hasta hoy su participación efectiva en aquel ataque no haya podido ser comprobada. En 1920, Pancho Villa abandona la lucha y se entrega a la vida familiar. Los costados más íntimos del general de Durango también darán cuerpo al mito. Después de una década de combate en la Revolución Mexicana, finalmente Pancho Villa se rinde. Es amnistiado y se radica en una hacienda de Canutillo, Durango. Su vida doméstica nuevamente impulsa la polémica, ya que transgrediendo las costumbres sociales, Villa convive en un abierto adulterio. Y una prueba de ello lo demostró aquí en Canutillo. Aquí en Canutillo llegaron a vivir 3 mujeres del general Francisco Villa. Una era la esposa oficial, que era Luz Corral de Villa, Austreberta Rentería y Soledad Seáñez. Los vínculos románticos del Centauro conforman uno de sus capítulos más atrayentes. Para muchos, Pancho Villa era un seductor irresistible. Rubias, morenas, delgadas, obesas, no había ningún problema. Y que por eso siempre le gustó andar bien plantado, bien vestido, porque le gustaba caerle bien a las mujeres. Con el paso de los años, en México se le ha considerado al general Francisco Villa como el prototipo del macho mexicano. El general Francisco Villa era una persona demasiado carismática con las mujeres. Era un hombre varonil, alto, pelo rizado, corpulento, de arriba de 1,80 de estatura, y obviamente despertaba singular interés con las mujeres. Y en cada pueblo que llegaba, obviamente había la dama más hermosa del lugar que le llamaba la atención al general Francisco Villa, y él, un tanto galante con las mujeres, algunas
se entregaban a él sin condición alguna. Sus opositores interpretan la figura idealizada del macho mexicano en otra dirección. Hablan de un forajido que saqueaba ciudades y elegía mujeres para violarlas impunemente. ¿Qué podían hacer mujeres indefensas ante un monstruo como él? Porque Villa nunca fue dado a los romances, que yo sepa nunca llevaba gallo, ni siquiera mandaba flores, no. La que le gustaba de la manera más salvaje, como en los países más bárbaros, tráiganmela. O la agarraba simplemente, eso era todo. Austreberta Rentería, una muchacha chihuahuense, habría sido víctima de aquellas salvajes prácticas. Austreberta Rentería era una mujer bellísima que por circunstancias muy peculiares de la época de la Revolución, Baudelio Uribe, el Mochaorejas, un lugarteniente del general Francisco Villa, se la ofrece en premio al general. Es decir, aquí está la mujer para que hagas con ella lo que quieras. Francisco Villa la toma, es decir, casi se consuma una violación con Austreberta Rentería. El general Villa, después de haber consumado el acto sexual, le pide perdón, discúlpame Betita, me voy a casar contigo. Posteriormente hace los trámites necesarios, se amnistía hacia el año 1920 y a una de las primeras mujeres que trae el general Francisco Villa Canutillo es Austreberta Rentería, como un pago del general a esa agresión que tuvo años antes. Como sucediera con el guerrero revolucionario, el Pancho Villa íntimo también se hace inasible. Otro de sus costados personales sorprendentes es su faceta como padre de familia. Mi papá era muy bueno. Mi papá era el señor general Francisco Villa. El hombre, alguna vez acusado de ultimar familias enteras, en los testimonios de su única hija viva, es un padre ejemplar. Llegaban las tardes, comíamos, se recostaba un rato en su recámara y íbamos a hacernos reír. Se sentaba el más chiquito aquí en el estómago y nosotros oyendo las risas de él, felices. Cuentan tantas mentiras. Fíjese, él quería mucho a los niños chiquitos y dicen que se comía a los niños vivos. Una de sus nietas rememora un Villa tierno, lejos del que fuera llamado el brazo armado de la revolución. Yo desgraciadamente cuando murió mi padre tenía yo 11 años, entonces recuerdo algunas de las cosas que me contaba mi padre del suyo, pero como eso, como su padre, no como el general revolucionario, ¿no? Platicaba cómo los llevaban a nadar, cómo les enseñaban a nadar, cómo iban al río Florido y los soltaba en el agua y decía, pues mueva los brazos y las piernas porque si no se ahoga, mijo. Un poco brusco, ¿no? Pero él siempre cuidándolos. La contradicción es el rasgo esencial de Pancho Villa. Los contrastes de su carácter lo empujan a un frágil equilibrio emocional que se manifiesta en desconcertantes estallidos en llanto. Era del norte, que aquí en México es una mitología especial, y era enormemente cándido, capaz de llorar. En la época en que se suponía que los hombres no lloraban, capaz de llorar en la tumba del presidente Madero, capaz de emocionarse y capaz de cualquiera de los excesos revolucionarios. Aunque el llanto era un signo de debilidad en su tiempo, en distintas fotografías puede verse al centauro con lágrimas en los ojos. Él llora como un niño ante la tumba de Francisco y Madero. Yo creo que una de las cosas que heredamos los Villa, bueno, por lo menos de parte de mi familia, es que somos un poco llorones. Bueno, no un poco, muy llorones.
Villa era muy llorón, o sea, así como Villa podía ser, digamos, ese es uno de los contrastes de su personalidad tan fuertes, ¿no? Que podía ser un hombre muy duro, quizá extremadamente cruel, pero también podía ser extremadamente sensible y emocionarse, por ejemplo, con ver a un niño. Su explosiva personalidad lo llevaba de la fiereza al llanto, y para algunos, del valor casi suicida a la cobardía. En 1912, Pancho Villa vive el episodio que puede destruir su aura de hombre indoblegable cuando un proceso lo pone frente a un pelotón de fusilamiento. Y había, lo salva ya prácticamente con la espalda contra la pared. Lo salva un hermano de Madero, Raúl Madero, que estaba ahí con las fuerzas del ejército, y cuando se da cuenta del problema con el general Huerta, le telegrafía a su hermano y llega el telegrama cuando ya lo tienen contra la pared. Cosa realmente providencial, porque ahí se hubiera acabado la historia de Villa y su leyenda, ahí se hubieran acabado. Según el antivillismo, el general temerario se desdibujó en esos instantes. El Villa inquebrantable no supo afrontar la muerte. Y es uno de los momentos en que el valiente Villa se hinca llorando para pedir que le perdonen la vida. Se dice que en los minutos previos a la ejecución, Villa, con los ojos cargados de lágrimas, habría llegado a rogar al pelotón. Sus adeptos, por el contrario, han rechazado la imagen del general arrodillado. Hay una fotografía de Villa tomándose el sombrero ante el pelotón de fusilamiento. Quiere decir que hubo por lo menos un fotógrafo que tomó esa fotografía. Y como su figura ha sido tan sistemáticamente deturpada, tan atacada públicamente, yo quisiera imaginarme que si Villa lloró o se puso de rodillas suplicando que le perdonaran la vida, no hayan tomado una fotografía, me parece imposible. Y después la hubieran publicado por todo el mundo. Miren nomás al llorón, porque eso lo atacan de ese llorón, porque por todo derramaba lágrimas, así como si fuera un psicópata, ¿no? Y obviamente no lo hizo, y no, por eso no hay fotografía. Villa suplicó, abatido por el miedo, frente al pelotón de fusilamiento en 1912. Las certezas no existen y solo queda el misterio. Después de 3 años de retiro pacífico, el ex revolucionario vuelve a enfrentarse con la violencia. En 1923, Pancho Villa es asesinado. Francisco Villa, el más popular revolucionario mexicano, vive retirado en Durango. En uno de sus habituales viajes de negocios, su vida y la de sus custodios culmina de manera brutal. Fue un ataque cobarde, artero, un magnicidio fríamente calculado, en donde perdiera la vida el general Francisco Villa y su grupo de dorados en una forma por demás trágica. En la mañana del 20 de julio de 1923, Villa maneja su auto desde Parral hacia Canutillo. En la esquina de las calles Barrera y Juárez, es interceptado por 8 hombres fuertemente armados. Y en un momento recibió el general Villa un huracán de fuego.
un huracán de fuego, puesto que los complotistas tenían armas de repetición, armas automáticas con balas expansivas, y barrieron con el Centauro y su gente en cuestión de segundos. El carro va y se estrella en un fresno que estaba a poca distancia de este lugar y terminó allí todo. En cuestión de minutos fueron más de 300 los disparos. Una semana después, se inician las investigaciones. La trama secreta del atentado contra Pancho Villa empieza a develarse. El asesinato de Villa se dio estrictamente por particulares que se sentían agraviados por Francisco Villa. Inicialmente se entendió el crimen como una venganza de simples ciudadanos. La teoría de la matanza individual de Villa era que algunas personas tenían profundos resentimientos con él. Uno de los dirigentes del asesinato era un hombre llamado Melitón Lozoya. Melitón Lozoya pertenecía a la familia que había administrado parte de la hacienda de Canutillo antes de la avenida de Villa. Había tomado muchos de los productos de la hacienda y Villa le pidió que devolviera esos productos o que le devolviera el dinero. Lozoya no aceptó, Villa lo amenazó y por ese motivo Lozoya quiso matar a Villa. En ese pueblo empieza a reclutar Melitón Lozoya gente de su entera confianza. Voy a citar entre otros a José Barraza, Librado Martínez, Ruperto Vara, José López Sáez Pardo, José Guerra, entre otros. Juntos tenían una serie de agravios con el general Francisco Villa. Pero ciertos sectores del poder también se beneficiaban con la muerte de Pancho Villa, y los indicios permitían sospechar que pudiera tratarse de un crimen de Estado. La desaparición de Villa era importante para grupos políticos del país entero, particularmente de Álvaro Obregón. Y el crimen del general Villa es el prototipo, en mi criterio, el prototipo, el exponente de lo que es un crimen de Estado. En una entrevista, Villa se había proclamado partidario por el ascenso de Adolfo de la Huerta a la presidencia. De la Huerta era opositor a Plutarco Elías Calles, el candidato oficial del primer mandatario, Álvaro Obregón. Obregón y Calles se despertaron con esa noticia y Obregón se enfureció y, mascando maldiciones, desayunó y dijo: pues de modo que Villa apoya a Adolfo de la Huerta, vamos a ver. Y ahí surgió entre Calles y Obregón la idea de liquidar al general Villa. Según esta teoría, Obregón y Calles habrían promovido la maniobra de los asesinos, y las consecuencias del hecho podrían demostrarlo. ¿Cómo se explica usted que ninguno de los autores materiales en ese crimen calificado haya estado procesado? Ni siquiera recluidos, se les llenó de prebendas, de privilegios, gozaron de una inmunidad absoluta. Más claro de que fue un crimen de Estado no puede estar. El homicidio había sido una conspiración gubernamental. Todavía no se ha logrado precisar hasta dónde llega la realidad y en qué lugar comienza la leyenda.
El centauro fue sepultado en el Panteón Municipal Parralense, donde su cuerpo no descansaría en paz. El 5 de febrero de 1926, en la mañana, el cuidador del Camposanto de Parral encontró que la tumba estaba violada, que el cuerpo estaba fuera de su lugar, que estaba decapitado. El sombrío hallazgo de febrero de 1926 sacudió a México, y con el tiempo, el verdadero paradero del cráneo de Pancho Villa se volvió objeto de asombrosas historias. La cabeza de Villa sí ha sido un misterio. Ha habido novelas versiones pues, de leyenda, digo yo. Había aún ideas de que alguien en Chicago lo robó para examinar la cabeza. Otros dicen que algún general mexicano, admirador de Villa, robó la cabeza para estudiarla, o que quería tener el cráneo en su casa. ¿Quién sabe? Sobre esto había aún en la revista de New York, que salió hace años, la idea de que una sociedad norteamericana de estudiantes, la Skull and Bones Society de la Universidad de Yale, a la que perteneció Bush padre, también tenía ese cráneo como una parte importante de una ceremonia secreta que realizaron. Hay algo de macabro, hay algo de interés morboso, no sé realmente de quién, a la hora de decapitar a un cadáver. ¿Qué sentido tiene eso? Y luego el estar pensando a dónde se fue la cabeza de Villa, quién se la llevó, quién decidió tomar ese souvenir. En 1976, el presidente Luis Echeverría Álvarez ordenó trasladar el cuerpo del Centauro del Norte al Monumento de la Revolución. De forma imprevista, en 1976, la polémica sobre los restos de Pancho Villa creció. Esos restos que dicen que se llevaron a México no son los de Villa. Austreberta Rentería, viuda de Villa, temía nuevas violaciones en la tumba del Centauro. Por esa razón, habría dispuesto remover el cuerpo secretamente. Los restos de Villa están en la misma parte, más adentro, más camuflajeados. Que lo hicieron para que los enemigos no volvieran a desenterrarlo y le mocharan un brazo, una pierna, para que no profanaran el cadáver más. Se enterró bastante. Y ahí están los restos del general Villa. Los restos de Pancho Villa estarían a 5 metros de profundidad, y en el sepulcro superficial, otro cuerpo habría tomado su lugar, el de una mujer fallecida en Parral. Con el paso de los años, en 3 años más, había un cuerpo disponible en Parral. Era de una mujer que viajaba de la Ciudad de México a Estados Unidos, a Ciudad Juárez, para cruzar la frontera, y murió repentinamente en Parral. No localizaron gente que la reclamara y ahí la sepultaron. En 1976, cuando se decreta el traslado del cuerpo de Villa, ¿eran realmente los restos del general duranguense? ¿O se trataba de la mujer no identificada de Parral? Puede ser. Realmente los huesos que sacaron de esa tumba en Parral, yo estuve presente, eran huesos pues más o menos pequeños. Yo no sé si tanto tiempo que había pasado se fragmentaron de tal manera, pero sí, no recuerdo haber visto así un fémur muy grande, no algo que indicara, pero bueno, esos fueron los restos que se reinhumaron en el Monumento a la Revolución. ¿Cómo se explica usted que la tumba
no estaban los motores de bronce, no estaban las charreteras, no estaba de Villa, que era un hombre corpulento, no se encontró más que un pedacito de pelvis. Y decía el notario Vicente Jaramillo que a él le dio la impresión, cuando sacaron los restos, que se trataba de un pubis de mujer, de una estructura femenina, la silueta, porque ya no había más que puro polvito. Su cráneo permanece perdido y no hay seguridad sobre el lugar en donde está sepultado su cuerpo. Los misterios que envolvieron la vida de Pancho Villa persisten después de su muerte. En la actualidad, las clases humildes mantienen su devoción por Villa, como si estuviera vivo. Los necesitados creen que el Centauro del Norte los sigue ayudando desde el más allá. Su imagen vuelve a cambiar. El guerrero sangriento de la revolución se convierte en santo. Una vez, caminando yo por un mercado de la Ciudad de México, encontré una veladora con una oración a Francisco Villa, o sea, es una cosa así ya muy esotérica, y unos polvos con la imagen de Francisco Villa, o sea, un sobre, adentro unos polvos y afuera la imagen de Francisco Villa, para darle valor a la gente. El espíritu de Villa sigue. Hay espiritistas que invocan el espíritu de Villa. Allí en la tumba, si van ustedes, encuentran veladoras por favores recibidos a través del alma del general Villa. Los espiritistas lo consideran espíritu doble luz que baja a curar. Para sus devotos, Villa continúa presente. Es el defensor de los pobres que devino en santo. Otros siguen viendo al rufián que desencadenó su furia en el conflicto armado de 1910. Sigue siendo contrastado. Yo he visto mujeres que van con sus niños y pasan frente a la tumba de Villa y les dicen a los niños: no te acerques, ahí está enterrado un demonio, esto que el otro. Y hay otros que vienen a rendirle culto como si fuera un santo. Sigue siendo contrastada esa personalidad. Muchísimo, muchísimo. Fue peón de Hacienda sin educación que pudo llegar a la silla presidencial. Un amante ardiente apodado el Macho Mexicano. Un personaje de Hollywood y el máximo luchador de los indigentes. Francisco Villa fue el motor principal de la Revolución Mexicana. Fue la figura más notable en términos militares, populares y sociales de la Revolución Mexicana. Villa sigue para muchos siendo uno de los revolucionarios más importantes que ha ayudado al triunfo de la Revolución Mexicana. Para otros representa un bandido que si hubiera ganado hubiera destrozado a México. Y esas dos hipótesis siguen vigentes. Cayó derrotado en la revolución. Posiblemente fue asesinado por sus vencedores. Sin embargo, si la historia es escrita por los victoriosos, el pueblo se encarga de escribir el mito. Hoy, como en 1910, el pueblo de Durango y Chihuahua lo vitorea con el grito de guerra: ¡Viva Villa! Y Pancho Villa y su leyenda aún siguen viviendo.